Es el lugar más misterioso del mundo, donde se desclasificó oficialmente su existencia, pero se mantiene en secreto su propósito. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriéndose al baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o buenas noches. Depende de la hora que nos estén escuchando. Para nosotros son noches ahorita y me da mucho gusto no solo saludarlos a ustedes, también saludarlos a Miguel y sobre todo que nos haya dado esta introducción que no dice nada, pero dice mucho a la vez. Y pues espero que sea un episodio como lo que me estoy imaginando que es algo más acorde a lo que me gusta a mí, ¿no? ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿cómo están? Pues sí, tienes toda la razón. De hecho, en el episodio anterior lo mencionaste, el ¿Ah, lugar del sí? que vamos a hablar, sí. Sin querer. Fue coincidencia, la verdad. Pero Ujú. realmente, bueno, el motivo o el por qué voy a ponerme un poco tu disfraz y voy a hablar de esto es porque tú bien conoces a Monse, que alguna vez nos ayudó con la entrada de un par de episodios. Y pues ella es una apasionada de este tema y me pidió que hablara de él. Así que como no estoy muy familiarizado, me tuve que poner a investigar. Muy bien. Y les traigo un poco de historia, algunos como datos curiosos o adicionales, y al final también una nota que encontré en un periódico argentino sobre un lugar cerca de este lugar. Entonces, pues sin más ni más, les voy a hablar sobre el Área 51. Muy bien. Bueno, nada más antes de que inicies, déjame, voy a buscar mi sombrero de aluminio. No quiero que nos vengan a raptar los extraterrestres o a invadirlos. Pues nada, si nada, empezarle y a ver si puedo ayudar Va, con me algún voy. comentario o algo Algún más que dato que pueda añadir. tengas. Sí, 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 sí. porque al final, no es que yo sea un erudito, la verdad es que no lo soy, pero sí soy un apasionado del tema, entonces, pues en algo podemos añadir algún comentario además, ¿no? Muy Vaga. bien. Pues nos vamos un poco como con la historia del lugar. Todo lo que huele a secreto y que procede del gobierno de los Estados Unidos lleva consigo un halo de misterio y muy atractivo. El Área 51 ha alimentado la literatura, el cine, artículos académicos y documentales durante décadas, y también a la imaginación de muchos. Es uno de los lugares que más fascinan a los fanáticos de las teorías conspirativas. Algunos aseguran que ahí están guardados los cuerpos de extraterrestres aterrizados en nuestro planeta. Otros creen, en cambio, que el gobierno de Estados Unidos filmó en uno de sus hangares el aterrizaje en la Luna de 1969. Aunque estas teorías sean probablemente falsas, lo cierto es que la base militar Área 51 es real, sigue muy activa y muy pocas personas en el mundo tienen privilegio de saber qué es lo que pasa realmente en ese lugar. De ahí probablemente deriva toda la fascinación que rodea este lugar. Pero el misterio en torno a este lugar se torna mucho más racional si lo entendemos como lo que es, una instalación del gobierno norteamericano destinada a probar varios proyectos de aviones secretos. De hecho, existen documentos de la CIA que han sido desclasificados en varios momentos durante las últimas décadas, donde atestiguan el papel del Área 51 en pruebas del sistema de radar y que detallan algunas operaciones secretas durante la Guerra Fría. Misterio, sí, pero todo militar y nada extraterrestre, lo cual no le quita interés, por otra parte. La creación y el desarrollo del Área 51 se vincula directamente con los primeros tiempos de la Guerra Fría.
Ante la creciente influencia de la Unión Soviética, las autoridades estadounidenses necesitaban desarrollar medidas de inteligencia adecuadas para entender los planes y el nivel de progreso de la tecnología enemiga. Para hacerlo se necesitaba un avión que pudiera ingresar en el espacio aéreo ruso sin ser visto por estos radares y poder ser interceptado. Por eso, en 1954, el entonces presidente Dwight Eisenhower aprobó un proyecto secreto para desarrollar un avión espía secreto, que se llamó el programa U-2. Pero para conectar el programa se necesitaba un lugar alejado de todo y que fuera secreto. Las autoridades encontraron el sitio perfecto en el desierto de Nevada, cerca del lado Groom, al 160 kilómetros de Las Vegas, y donde había una vieja base militar, el Homey Airport, utilizada para adiestrar a los pilotos de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre del terreno, tal como figuraba en el mapa, era en el que pasaría a la historia como el Área 51. Hubo otro nombre, más atractivo pero menos misterioso, con el que los trabajadores conocían el sitio, Paradise Ranch, aunque nunca pudo tener el mismo éxito. El primer vuelo del U-2 fue hecho en agosto de 1955 y luego la base fue usada para adiestrar a pilotos y guardar en los hangares al flamante avión espía de la CIA. Sin embargo, el lanzamiento del programa tuvo un inesperado efecto no deseado. Disparó el número de observaciones de objetos voladores no identificados. Hay para esto una razón lógica. Un informe de la National Security Archive del 2013, que confirmó por primera vez públicamente la existencia del Área 51, incluyendo también un mapa del lugar, mostró cómo la mayor parte de las observaciones fueran hechas por pilotos de aviones de línea que nunca habían visto volar aviones a las altitudes alcanzadas por el U-2, que eran 18,000 metros, mientras los aviones en esa época volaban a una altitud de entre 3,000 y 6,000 metros. Por otro lado, las autoridades de la aeronáutica estadounidense no podían admitir que se trataba de un proyecto secreto. La explicación que empezaron a aducir era que se trataba de investigaciones de altas alturas sobre el clima. Como era de esperarse, esto no fue suficiente, y el mito ya había comenzado. El U-2 no fue el único avión secreto desarrollado en la base militar. En los años siguientes hubo varios más, como el A-12 y varios aviones invisibles a los radares, como el Lockheed A-12 Oxcart, el D-21 Tagworth, el Bird of Prey y el F-117A, así como el Tacit Blue. Documentos desclasificados revelaron que en la base fueron hasta llevados cazas MiG rusos, obtenidos en secreto para desarrollar los sistemas de defensa de los aviones americanos. Pero las teorías conspirativas tuvieron un nuevo empujón en 1989, cuando un hombre llamado Robert Lazar reveló en una entrevista a un medio de Las Vegas que había visto extraterrestres y naves alienígenas cuando trabajaba en un misterioso sitio llamado S4, muy cerca del Área 51, para realizar ingeniería inversa de platillos voladores estrellados. Muchos otros trabajadores del sitio, sin embargo, desmintieron esos rumores, asegurando que se trataban de invenciones. Muchos están enojados porque trabajaron en estas cosas y construyeron estos aviones increíbles, dijo a la revista Popular Mechanics Peter Merlin, un historiador aeroespacial que estuvo investigando sobre el tema durante más de 3 décadas. Esta es tecnología terrestre. Hay tipos diciendo que es extraterrestre cuando en realidad es antiguo conocimiento norteamericano. ¿Qué queda hoy de toda la actividad en el Área 51? Pues el lugar está todavía en uso y en continua expansión, como revelaron las imágenes satelitales de Google Earth, como las vimos el episodio pasado, donde todos los días un avión secreto llamado Janet transporta a los trabajadores desde el aeropuerto de Las Vegas hasta la base. Pero hay una pregunta que no ha cambiado a lo largo de estos 60 años y que sigue siendo todo un misterio. ¿Qué se hace en realidad en esa base? Según Merlin, es probable que se siga desarrollando tecnología militar secreta, especialmente drones, los aviones sin piloto cada vez más usados en las operaciones militares. También, a pesar de que casi seguramente los rumores en torno a la base no son otra cosa que inventos de ciencia ficción, la gente sigue atraída por el aura misteriosa del lugar. Por eso, el sitio y los alrededores se convirtieron en una atracción turística incentivada por las mismas autoridades locales. En el 96, el estado de Nevada volvió a llamar a la Ruta 375 la autopista extraterrestre. En los lados de la carretera nacieron lugares como el Centro de Investigación Extraterrestre. Hasta hay un prostíbulo que llaman Alien Cat House, que se promociona como el único prostíbulo con temática extraterrestre en el mundo, y un hotel
que jugando con las palabras se llama Little Alienin, que es pequeño alienígena más o menos. Ujú. Y luego está la base, por supuesto. Para ingresar se necesitan obviamente permisos especiales, pero es posible manejar hasta el ingreso, aunque siempre bajo estricto control de los guardias y la seguridad. Los habitantes de la zona están seguros. En el área 51 conocen cada tortuga del desierto y cada liebre que se anima a acercarse a la valla. Este es más o menos un poquito de historia, no sé De si... historia. Exacto. Sí, pues fíjate que para complementar nada más, hablaste de una persona que aparentemente trabajó ahí, Ujú. Lazar, ¿no? Sí. Bob Lazar. Bueno, Bob Lazar es hoy por hoy una de las, si quisiéramos decirle, una de las personas más respetadas en cuanto a la divulgación del fenómeno extraterrestre. Está ahorita trabajando mucho con alguien que para muchos es muy amado y para otros es muy, pues no es odiado, la verdad es que no es odiado, pero sí es menospreciado e incluso lo toman como alguien, un fraude o de Ujú. burla, pues es nuestro propio Jaime Maussan, mi tío Maussan, como le digo Sí. yo. Ahorita están trabajando con, no sé si has escuchado hablar de unas esferas que aparecieron en Ujú. Colombia. Hay mucho ahí de qué hablar al respecto. Yo la verdad es que no tengo una conclusión al respecto, una opinión más dicho, certera, porque al final de cuentas la historia, como la están contando, sí tiene sus baches muy grandes que dices, esto no me cuadra, Ujú. pero las esferas o la esfera, porque ya son varias, no solamente en Colombia, sino ya hay varias, que han estado surgiendo, si dices, esto no está no es una tecnología que nosotros sepamos que tengamos tal vez tan a la mano, o si la tenemos, es algo oculto, porque puede ser que, vamos a hablar un poco como dice, ¿no? Puede ser que no haya extraterrestres ahí, pero sí hay una tecnología oculta que no está al alcance de todos nosotros, Ujú. que es donde se hacen las pruebas. A mí lo Ok. único de esta persona, Bob Lazar, él dice que trabajó durante muchos años en el Área 51 y hay muchísimas cosas de las cuales él ha hablado en su momento, de las cuales posteriormente se han confirmado que fueron real. Por ejemplo, materiales sí, materiales que no habíamos descubierto, posteriormente fueron descubiertos y él ya había hablado de ellos, o sea, Ujú. materiales, estoy hablando de aleaciones metálicas y demás. Eh, También ha hablado de fenómenos naturales antes de que empezáramos a hablar a nivel masivo de ellos y demás. Lo que se le dice o con qué se le tacha como de fraude es porque todas las credenciales que él dice tener no están. Dice que es egresado de cierta universidad, no hay no está ni su matrícula, no hay ni un título, que tampoco, ya ves que en Estados Unidos, bueno, yo pensé que también aquí en México, si tú quieres saber de alguien, de un trabajador gubernamental, el gobierno está obligado a darte la información de esta persona, ¿no? No hay nada de él. Él dice que pues todo eso ya fue oculto y ¿cómo se dice? Destruido pues para que no, se le crea, ¿no? Si es cierto o no, si hay cosas que él ha dicho que dices, ¿cómo lo supo? O sea, literal, así de cómo lo supo, ¿no? Es cuestión de cada quien pensar si él en especial es un fraude o es alguien que sí estuvo trabajando en el área y del cual han salido muchísima información que conocemos a nivel masivo de todo lo que hay aparentemente oculto ahí, Ujú. llámese tecnología humana o no humana, pues él es uno de los principales, ¿no? Y te digo esto ahorita por una de las personas más respetadas. A mí lo único de las esferas estas que surgieron en Colombia, lo que no me termina de cuadrar, y no porque no podamos nosotros hacerlo, es por qué el gobierno de Estados Unidos no ha metido las manos y ha querido apropiárselas, ¿no? ¿Por qué ni siquiera se las han podido quitar? Ahorita no las tienen ya las personas de Colombia que las encontraron, están en posesión de Maussan y de Bob Lazar y han estado trabajando con ellos aquí en México. Y hay otro divulgador español que también lo escucho mucho últimamente en redes sociales y él trabaja muy a la par también con Maussan, ¿no? Entonces, no sabemos. ¿Quién Ahorita sabe? ellos han estado siguiendo mucho lo del Atlas
Eso es lo que han estado también informando y todo. Pero bueno, sin más, el Área 51 sí es ya es parte, si lo quieres decir así, de nuestra cultura pop. Y como estabas comentando hace rato, junto con hay un pueblo en Nevada, que es donde fue supuestamente ¿cómo se dice? Cuando hubo el accidente del OVNI, que no solamente hay hoteles, hay un McDonald's en forma de nave espacial. Y como así es una industria ya creada turísticamente alrededor Sí, del fenómeno, ¿no? Entonces, pues prácticamente, ¿es real o no? Ahí hay algo que para que tú quieras ir a ver, ¿no? ok, sí, claro. Ujú. Déjame entonces les cuento lo que son estos datos adicionales que tengo y al Sí, 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 final nos adelante, vamos con adelante. la otra historia del lugar. Bueno, sobre los datos, en cuanto al nombre, el Área 51 es simplemente el tipo de jerga militar burocrática que suena a la base de una vasta conspiración, donde, después de todo, están las áreas de la 1 a la 50. Pues de hecho el nombre proviene de las designaciones en los mapas del sitio de pruebas de Nevada de la década de los 50. El Ujú. Área 51 forma parte del sitio de pruebas de Nevada que ahora se conoce como Sitio de Seguridad Nacional, una zona remota, desértica, a 105 kilómetros al norte de Las Vegas, que fue un sitio de pruebas de Nevada donde se realizaron cientos de pruebas de armas nucleares a partir de la década del 50, casi 100 de las cuales se realizaron en la superficie. En cuanto a ser una central de la conspiración, pues todo comenzó en el 47, cuando el titular de la portada de Roswell Daily Record proclamaba: se logró la captura de un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. El ejército estadounidense afirmó que el objeto no identificado que se estrelló era simplemente un globo meteorológico. Los teóricos de la conspiración insistieron en que se trataba de una nave extraterrestre que luego fue trasladada del rancho de Roswell al Área 51 para su ingeniería inversa. En septiembre del 94, la Fuerza Aérea publicó un informe con una historia más completa. Los restos eran en efecto de un globo, pero no un globo meteorológico común. En cambio, se trataba de un globo de monitoreo atómico, diseñado para detectar explosiones de pruebas nucleares a distancia. En cuanto a las afirmaciones sobre ovnis, después de que Robert Lazar declarara para una cadena de televisión de Las Vegas que trabajaba en el Área 51 realizando esa ingeniería inversa, se descubrió que había inventado no solo su empleo en la base, lo que tú decías, sino Ujú. también toda su trayectoria, que afirmaba haberse graduado del MIT y de Caltech, pero que en realidad no estudió ni en ninguno de los dos lados. Y también decía haber trabajado para el Laboratorio Nacional de los Álamos, lo cual también resultó ser falso. Ujú. En cuanto a los visitantes, es una zona restringida con guardias armados patrullando las vallas que la rodean. Se le conoce coloquialmente como los camuflados, porque es lo que visten cuando trabajan. Dadas las pruebas de los aviones furtivos en el sitio, este secretismo no es muy sorprendente. Sin embargo, los guardias podrían ser los más afectados por el silencio militar que rodea este sitio. Han solicitado una indemnización por los problemas respiratorios que, según dicen, han experimentado desde que estuvieron expuestos a sustancias químicas tóxicas derivados de la quema de los recubrimientos diseñados para proteger las aeronaves del radar. ¿Habría alguna otra conspiración? En el libro de 1974, Nunca fuimos a la Luna, la estafa de los 30 millones de dólares de Estados Unidos, el teórico de la conspiración Bill Kaysing argumenta que los astronautas de la NASA nunca llegaron al espacio y que todas las imágenes del Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminando sobre la superficie lunar se filmaron en este lugar, en el Área 51. Por supuesto, el alunizaje no fue una farsa. Las 6 misiones Apolo incluso trajeron 382 kilogramos de roca lunar como recuerdo. Sin embargo, algunos equipos especiales como exploradores y sistemas del soporte vital se probaron en Nevada, en un campo de pruebas nucleares muy cercano a ese lugar. También es una afiliación a la Fuerza Aérea. El Área 51 forma parte del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, afiliado a la base aérea Niles. Según la Fuerza Aérea, este es el mayor espacio aéreo y terrestre combinado para operaciones militares en tiempos de paz en cualquier democracia del mundo. Abarca un total de 1.2 millones de hectáreas, que son 2.9 millones de acres, y 12.900 kilómetros cuadrados, que son 5.000 millas cuadradas, en un espacio aéreo restringido. Un paraíso en el desierto. Durante el apogeo del Área 51, como centro de pruebas para el U-2 y otras tecnologías militares secretas,
El ingeniero Kelly Johnson ideó una ingeniosa estrategia de renovación de imagen para convencer a los empleados del gobierno y a sus familias de mudarse a pleno desierto, según lo dijo en la revista Time. Apodó al lugar, como habíamos dicho, Paradise Ranch o Rancho Paraíso, y es un paraíso sin duda si es que te gusta el matorral desértico y las temperaturas que suelen alcanzar los 38 grados centígrados, que son alrededor de 100 Fahrenheit, y esto durante el verano. Entonces son Ujú. algunos Sí, datos complementando lo que estabas tú. sí, perdón que me haya adelantado, no sabía que ibas a hablar al respecto de esto, pero sí, pues ya ves lo que te digo, ¿no? Son datos que aparentemente ya fueron desmentidos por el gobierno o sí, bueno, se va a decir el Ujú. gobierno de Bob Lazar, pero él al contrario dice que sí, pero que obviamente se destruyó todo indicio de su trayectoria Sí. trabajando, ¿no? Hay un, ya no más para complementar esto, terminar, hay un documental, uno de tantos que tiene ya, este lo vi creo que en Prime, en Amazon Prime, donde desclasifica todo el fenómeno y está bastante interesante. Es un episodio, perdón, es un documental un poco largo, no recuerdo, pues más de 2 horas, y él cuenta prácticamente todo lo que vivió, lo que encontró, lo de la tecnología inversa y demás. Pero hay una parte donde él se quiebra. No quiero decir que porque ya con eso yo ya le creo al 100, pero sí ves, o al parecer demuestra lo afectado que está por todo esto. Eh, en su momento yo fue cuando lo conocí, ya después fui sabiendo más de su trayectoria y ahorita te digo que ya está como más una figura pública, ¿no? Pero él Ujú. fue uno de los principales también que citó en Washington a toda la prensa para hablar del fenómeno, junto con otros ex militares y ex personal del gobierno que estuvo trabajando junto con él, entonces, pues, quién sabe, ¿no? Pero hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, donde incluso fue la primera vez que yo escuché hablar al respecto de cómo los intereses económicos, no solamente en cosas mundanas han afectado, sino que él dice que la tecnología para tener una energía limpia la tenemos desde hace más de 50 años, pero no la comercializan porque no nos conviene a No la gente que conviene. ¿sí? Entonces dice, él le da mucho coraje saber que hay una tecnología gratuita, limpia, para poder tener la energía que necesitamos a nivel mundial sin estar acabando con los recursos propios que tenemos, porque Ujú. pues ya ves que nuestra tecnología o nuestra energía pues son fósiles al final de cuentas, todo el Sí. petróleo son fósiles, ¿no? Pero como hay intereses económicos de por medio, pues no la desarrollan. Ujú. Y cuando empieza a hablar de eso, se nota que está muy enojado y sí, muy enojado es la palabra. Y la verdad es que sí fue algo que dije, fuck, o sea, si es real, qué coraje, ¿no? Al final de Sí. cuentas, porque, pero bueno, en fin. Mira, pues ya para acabar, les voy a contar bueno, es una nota que encontré en un diario argentino de El Clarín Ujú. sobre un lugar también ahí muy cercano que probablemente es también relacionado a lo que estabas comentándonos hace ratito. Entonces, les voy a leer rápidamente esto que dice Rachel, el pueblo que es visitado por los ovnis. Una furgoneta negra custodia 24 horas una empedrada vereda en las montañas del estado de Nevada, por la que coyotes y antílopes campan a su antojo hasta darse de bruces con la entrada de la base militar más enigmática del mundo. Su nombre es el Área 51. Hace una década, el Departamento de Defensa confirmó su existencia y especificó que desde 1955 sirve como campo de entrenamiento para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Pero ese anuncio llegaba muy tarde, porque unos 50 apasionados de la ufología ya se habían mudado a un pueblo aledaño en los 90. Remolques de caravanas y apenas una veintena de casas prefabricadas siguen conformando hoy esa localidad llamada Rachel, en la que se instalaron principalmente estadounidenses retirados que habían dado con la ubicación de la base y creían que el gobierno analizaba restos de ovnis en su interior. En Rachel, a 2 horas y media de Las Vegas por la cinematográfica Extraterrestrial Highway,
con sus decenas de kilómetros en línea recta, se repite ahora el nombre de David Grush en cada conversación de sus vecinos. Se trata de un exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas que el 26 de julio del 2023 aseguró ante el Capitolio que el gobierno lleva años ocultando evidencias de aeronaves extraterrestres y restos biológicos no humanos. Lo de Grush no es nuevo. A los que no creen que haya seres que nos visitan, les diría que pasen una noche aquí. Verían cosas inimaginables. Esto lo dijo Michael, el encargado del bar y el motel Little Alien Inn de Rachel, que es el que les hablaba hace un momento, y está situado a 32 kilómetros de la también conocida como base Groom Lake. No obstante, la comparecencia de Grush, como parte de una subcomisión de seguridad nacional promovida por demócratas y republicanos, no tenía precedentes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y eso abre el camino a la superación del estigma, según Jamie, un vaquero de 50 años que, como permite la legislación de Nevada, llegó con pistola en ristre al bar del pueblo tras una jornada en su rancho. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando a la gente hablar de nosotros como los pirados de los alienígenas? Algo está cambiando ahora, dijo Jamie, quien se trasladó a Rachel tras investigar el caso Roswell, en el que el objeto desconocido se estrelló contra una granja de Nuevo México en 1947. Ese supuesto incidente extraterrestre pasó desapercibido, pero la cuestión adquirió una dimensión inusitada en el 78, cuando el físico nuclear Stanton Friedman y otros investigadores culminaron un estudio que sugería que el gobierno de Estados Unidos había escondido los restos del impacto en Roswell, alegando motivos de seguridad nacional. Entonces se abrió un prolongado debate social que se intensificó en el 2017 después de que el Departamento de Defensa admitiera que llevaba una década trabajando en el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas para investigar objetos voladores de procedencia desconocida. Una vez aceptada la existencia de estos fenómenos aéreos, las posturas se dividen entre la hipótesis extraterrestre y quienes sostienen que se trata de aeronaves, globos o radares de los servicios de inteligencia de potencias como China o Rusia. Quieren que pensemos que son aeronaves extranjeras para seguir escondiendo información y, de paso, justificar misiones en esos países, manifestó Rosie. Ella es una turista del estado de Tennessee, en declaraciones realizadas desde el único motel de Rachel. Como ella, 55,000 personas visitan al año el pueblo para tratar de acercarse lo máximo posible al Área 51 y llevarse un pin con forma de alien o una camiseta de naves espaciales. La confrontación sobre los ovnis se ha enconado tanto en los últimos años que, de acuerdo con un estudio de Gallup, aproximadamente 135 millones de norteamericanos avalaban ya la hipótesis alienígena en 2021. Y el eco ha trascendido a la comunidad científica de Estados Unidos, donde hay importantes personalidades como Avi Loeb, profesor de física teórica de la Universidad de Harvard, que habla abiertamente de intentos de civilizaciones extraterrestres por establecer contacto con los humanos. El testimonio de Grush podría ofrecer nuevas posibilidades, si tanto él como los otros dos comparecientes en el Capitolio, el excomandante de la Marina David Fravor y el expiloto de la Marina Ryan Graves, aportaran pruebas concluyentes. En las antípodas se encuentra Seth Shostak, astrónomo de Search for Extraterrestrial Intelligence, institución científica impulsada en sus orígenes por Carl Sagan y financiada por la NASA, que fue tajante. Lo que dijo Grush es una estupidez. El investigador argumentó que se trabaja para detectar posibles formas de vida fuera de la Tierra, pero que la referencia de Grush sobre supuestos restos biológicos no humanos es ridícula. ¿Los ovnis y los extraterrestres solo están interesados en Estados Unidos o todos los países están confabulados? Lo dijo Shostak en tono de burla. Ok, fíjate que no había escuchado hablar de este pueblo, de Rachel. Aparte de Roswell y del Área 51, hay un área militar, una zona militar, una base militar, perdón, también en Nuevo México, que es el de Dulce. Ok. Ahí hay esa es otra historia también digna de un episodio, donde incluso hay, igual de la misma gente que ya no está trabajando ahí, hay uno en especial que ya falleció, y él contó que hubo una lucha, una guerra o una batalla entre extraterrestres y humanos en esa base, porque ahí es donde el pacto que hizo, ya lo había yo comentado en un episodio, el presidente Eisenhower, ¿te acuerdas que hablé de Sí. eso?
Bueno, pues ahí en teoría es donde están los grises con su tecnología que nos dieron para poder nosotros hacer tecnología inversa y sacar los avances que hemos tenido últimamente. Pero no sé qué pasó, no sé si sean los únicos. Al parecer creo que no hay otras razas ahí también viviendo, entre comillas, porque al parecer están como rehenes y hubo una batalla de ahí, ¿no? Y es muy famoso también eso, a ver si en algún momento lo tocamos igual, Muy bien. la batalla de Dulce. Y en muchos podcasts se han escuchado hablar de eso y documentales y demás he leído también, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues la verdad es que me gusta mucho hablar de este tema. Hay veces que, por ejemplo, recuerdo luego de cuando hemos tocado el tema y digo, ching, hubiera dicho esto, ching, hubiera dicho lo otro, ¿no? Y creo que nunca, por lo menos en mi caso, nunca voy a expresar al 100 todo lo que me gusta. Y pues nada, al final de cuentas, aquí estamos todavía. El Atlas no sabemos todavía qué es, porque aparentemente no es un cometa, pero tampoco es una nave. En lo personal, yo ya saqué mi propia conclusión que no creo que sea la real, pero bueno, en algún momento si a alguien les interesa, pues la platicaremos, ¿no? Ujú. Pues nada, ¿algo más que tú quieras decir? No, listo. Ahí para... Ojalá le haya gustado a Monse. Ojalá, yo sé que sí. Yo sí les tengo, bueno, les tenemos más bien dicho una noticia. Como Miguel comentó hace rato al inicio del episodio, ya estamos cerca del fin de año. Prácticamente este episodio lo vamos a escuchar o lo van a escuchar ustedes las primeras semanas de diciembre. Saldrá al aire. Sí. Este es la última, me parece, de noviembre. Sí, no la última. Ok. Vamos a tomarnos un par de semanas de descanso. Nos hemos de escuchar renovados, vamos a decir esa palabra, Ok. en ánimos para el día 25, que es jueves prácticamente. Vamos a darnos, porque esto es un regalo tanto de ustedes, de nuestra parte para ustedes como para nosotros. Voy a comprometer públicamente a Miguel a que sigamos con la tradición de narrar un cuento navideño, Ok. pero esta vez ya lo habíamos hecho, creo que ya habíamos tocado hablar de un cuento propio de nuestra invención. No recuerdo si el año pasado lo hicimos hace 2 años, pero no es la primera vez que lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a volver a hacerlo. Yo ya tengo el mío en la cabeza, el tema que voy a platicarles. Ok. Ya sabrán por dónde me voy yo, como siempre, pero hoy tuve mi epifanía de eso, ¿no? Y dije, sí, vamos a hacerlo. Y pues nada, nos hemos de escuchar el 25, si Sí. es un par de semanas estaremos de descanso para volver a organizarnos bien y traerles más contenido, ¿no? Y pues nada, feliz Navidad por anticipado, felices fiestas y nos vemos a escuchar en Navidad. Mike. Nada, igual por aquí estaremos escuchándonos de vuelta en esa fecha muy especial, 25. Entonces, ya me pusiste a trabajar para esa fecha, así que tengo que echarle coco a ver qué Pero voy a hacer. te conozco, yo sé que en una tarde puedes armar algo rápido. Y al final es un cuento corto que vamos a compartir cada uno de nosotros, ¿no? Te digo, yo ya tengo la idea del mío, entonces ya nada más es ponerla por escrito. Perfecto. Ok, pues muchas gracias. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.